que el dólar blue es ilegal cuando sube y es un éxito de política monetaria cuando baja. Sí. Con lo cual es el mismo dólar que se convierte en ilegal o un éxito, depende para dónde vaya. ¿Por qué sube el dólar? En realidad lo que baja es el peso, porque si lo ponemos en términos objetivos, el dólar también está bajando en el mundo. Al mundo le sobran dólares. La salida de Estados Unidos de la famosa crisis de la burbuja inmobiliaria hizo que la oferta de dólares relativa en el mundo sea posiblemente la más alta en los últimos 50 años. Posiblemente esto no se vio desde el plan Marshall, para que nos tomemos una dimensión, sí. Cuando hubo que reconstruir Europa y Estados Unidos generó una emisión muy grande para volver a monetizar una economía que volvió a una guerra. Bueno, en términos relativos de oferta y demanda mundiales, nunca sobraron tantos dólares como en este momento, y a la Argentina le sobra. ¿Cuál es el problema del dólar blue? Que es el único dólar que la gente puede comprar libremente. Como todas las reservas del Banco Central están reservadas para lo que el gobierno quiere, si la gente quiere ahorrar y quiere salir del peso, va a donde puede ir. ¿Y a dónde puede ir? Puede ir a bienes, entre ellos bienes, el dólar. ¿Qué dólar puede comprar la gente? Y el que le venden. Y el que le venden muchas veces es el blue. Agota la capacidad de comprar que les da los bancos. Vieron que la FIP tiene un mecanismo que a veces restringe más, a veces pone más duro, más laxo. Sí. Agota eso, y una vez que agota eso va al dólar blue. ¿Cuál es la cuenta que hace la gente? La gente muchas veces no especula con qué valor tiene hoy el dólar, sino respecto de, si yo compro un dólar hoy, no me importa si lo compro a 10, a 15 o a 150, o me quedo con el peso en la billetera, dentro de un mes, ¿con qué preservé más mi ahorro? ¿Comprando el dólar, o comprando un peso boliviano, o comprando una lata de atún, o teniendo el peso? Y eso es lo que hace que el dólar blue tenga estos movimientos. Cuando la gente se asusta y huye del peso, va hacia otros bienes. Acá el problema es que lo que se está devaluando todos los días, se toque o no el tipo de cambio, es el peso. Es decir, cada día nosotros necesitamos más billetitos para comprar los mismos bienes. El litro de leche sigue siendo un litro de leche, el kilo de carne es un kilo de carne, la docena de huevos es la docena de huevos, pero cada vez nosotros necesitamos más pesos para comprar eso. ¿Eso qué significa? Que se devalúa la moneda. Tenemos una moneda que cada vez vale menos. ¿Por qué la moneda cada vez vale menos? Porque el gobierno emite moneda que nadie quiere. ¿Sí? Esto como entrar a un supermercado, tenemos la góndola de leches y una de las empresas que produce leche triplica la producción de leche y la gente quiere comprar lo mismo que antes. ¿Qué va a pasar? Va a sobrar leche. Porque nosotros queremos comprar lo mismo que antes. ¿Cuál es el problema en Argentina? No es que nosotros queremos tener los mismos billetes que antes, queremos tener menos. Y queremos tener menos por dos motivos. Primero, porque está bajando el nivel de actividad. Cerró Donelli. Eso significa que hay una empresa que demanda menos pesos para su cuenta corriente para después pasárselo a sus empleados. Claro. Baja de 3 turnos a 2 turnos una empresa. Demanda menos pesos, hay menos demanda de billetes porque hay menos actividad. Sí. A consecuencia, o en paralelo con eso, o al costado de eso, ¿qué hace el Banco Central? Como el Estado no tiene financiamiento, el Estado siempre termina pagando las deudas. ¿Cómo las termina pagando? Emite billetes. Entonces tenemos una economía que tiene menos bienes, que nosotros queremos tener menos el peso porque nos queremos escapar del impuesto inflacionario, sí. Y cada vez el gobierno sigue tirando más pesos a la calle. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Aumentan el precio de los otros bienes. ¿Por qué aumenta el precio de los otros bienes de manera nominal? Porque en realidad lo que está bajando es el poder de compra del peso. Si yo tengo un litro de leche, te digo, mira, yo te lo doy a vos, pero no me des 12 pesos, dame 13. Y si yo tengo una lata de atún, te pediré un poquito más. Y si yo tengo un dólar, también te voy a pedir un poquito más. Depende cuál grande sea el susto de la gente, puede dispararse más o menos el dólar. ¿Tiene techo el dólar blue? No, no tiene techo el dólar blue. ¿Por qué? Porque no tiene piso el peso. Es decir, claro, no se sabe hasta cuándo puede bajar. Básicamente el poder de compra. Vos fíjate cómo, pues a mí nunca me gusta hacer muchos pronósticos así detallistas, sino más bien la señal de mediano plazo. Todos los economistas, aún aquellos que uno podría decir que eran más pesimistas, se equivocaron en cuanto iba a ser el déficit fiscal. El déficit fiscal hoy es mucho más alto que el peor pronóstico. Si vos te parás en diciembre de 2013 y te decían, ¿cómo va a estar Argentina a mitad de año? Y vos ponías desde el más optimista al más pesimista, tomá el más pesimista, y el más pesimista hoy sería un mejor mundo, porque el déficit fue mucho más grande. Entonces, la gente eso lo nota en la calle. Entonces, si de repente en Argentina pasás a ser un terrorista por no poder decidir si abrís o no abrís tu fábrica el otro día, la gente trata de escapar, porque esa misma persona que trata de terrorista, un empresario que cerró la fábrica, es la que te mete los billetes de pesos. Claro. Entonces, nosotros no estamos
bueno, el mundo abandonó hace mucho tiempo la lógica de que la moneda representa un lingote de oro que está en el banco y demás. Hoy las monedas son una cuestión de confianza. ¿Y cómo se genera confianza? Antes se generaba confianza con los lingotes de oro en el banco. Hoy se genera confianza con las instituciones. ¿Por qué la gente compra dólares o compra un peso boliviano y no compra un peso argentino? Porque nos guste más o menos, le confían más a la institución de Estados Unidos o a una institución boliviana que a una institución argentina. ¿Cómo se logra revertir esto? Porque en definitiva uno dice, bueno, la salida es Ezeiza y la salida no es Ezeiza. ¿Cómo se logra revertir esto? Parando el impuesto inflacionario. Es decir, el Estado tiene que dejar de financiar su déficit con emisión monetaria. Eso no significa que tenga que bajar el déficit. O acá se mezcla la discusión. Pareciera ser que cada uno que habla de bajar la inflación dice, bueno, ahora bajar el sueldo a los jubilados. Y no es eso lo que se necesita. En esta situación puntual, es lógico que Argentina tenga déficit. Los estados, cuando la situación económica está mal, hacen lo que nosotros llamamos las políticas anticíclicas. Entonces, en un momento de problemas, el Estado debiera tener déficit. ¿Por qué? Pues sostiene la demanda, gasta plata y eso sostiene la actividad. El país en el mundo que mayor déficit tiene es Estados Unidos. Pero lo sostiene ¿por qué? Porque la gente quiere dólares. Vos habrás escuchado muchas veces decía la presidenta que se quejan de que nosotros emitimos pesos y Estados Unidos también los emite. Claro, pero la gente quiere dólares, la gente no quiere pesos. Claro. La diferencia no es el nivel de emisión, la diferencia es justamente el balance entre la oferta de pesos y la demanda de pesos. ¿Por qué Estados Unidos pudo emitir como emitió? Y aún así el dólar se depreció muchísimo. Sí, por supuesto. ¿Por qué no entró en un régimen parecido al peso el dólar? Porque la gente convalidó la demanda de dólares. Hay gente que quiere tener dólares, la gente que tiene dólares está tranquila. La gente que tiene pesos no está tranquila, porque sabe que el mes que viene va a poder comprar menos bienes que los que puede comprar hoy. Recuerdo la crisis del 2001, que había la crisis de la burbuja inmobiliaria, posterior fue la burbuja inmobiliaria, se caía a pedazos Estados Unidos y se caía a pedazos el resto de las economías regionales, de las economías de la región, y la gente, cuando se caía Estados Unidos a pedazos, compraba dólares. Bueno, hubo una anécdota muy graciosa que es, vieron el tema de las calificadoras de riesgo y las notas que les ponen a los bonos. Claro. Se supone que cuanto mejor nota uno tiene, mejor es el precio del bono, claro. Más alto es el precio del bono. En un momento ustedes recuerdan los problemas que tenía Estados Unidos para aprobar el presupuesto. En una de esas escenarios, en uno de esos escenarios, en donde el Congreso le traba, creo que era la extensión del límite de deuda a la administración de Obama, una de las calificadoras de riesgo le baja la nota a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Qué dice la lógica? Si le bajaste la nota al bono, no te compra, el bono va a bajar. ¿Qué pasó el otro día? El bono subió. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno de miedo que es, esa baja de nota no era una baja de nota solo de Estados Unidos, replicaba en el resto del mundo. Todos los inversores, y esto ya no es teoría, esto es fáctico, pasó. ¿Qué dijeron? No, si va a haber un problema en el mundo, yo me refugio donde voy a estar más seguro. Y paradójicamente, a percepción de los inversores, habrán tenido razón o no, el tiempo lo dirá, dijeron, no, el lugar más seguro es justamente Estados Unidos, que era el que le habían bajado la nota el día anterior. Entonces, la gente en una situación de miedo se refugia en lo que le da confianza. Y lamentablemente, y esto lo tenemos que hacer autocrítica como sociedad, porque el peso es el peso argentino, no es un peso cristinista, masista, socialista. Claro, el peso argentino, nosotros los argentinos no le tenemos confianza. Por eso nosotros nos vamos del peso, y eso es lo que nosotros decimos es que se cae la demanda de pesos. Claro. Cristian, por último, y tendríamos que tener un programa entero para las dos preguntas que te voy a hacer. ¿Cómo ves el segundo semestre y cómo ves el año que viene hasta las elecciones? El segundo semestre yo creo que nos vamos a dar de cara contra el problema. ¿Qué es darnos de cara contra el problema? Que vamos a empezar a ver una caída real de empleo muy grande, como posiblemente nunca hemos visto en toda la etapa cristinista, o kirchnerista, si le querés extender incluso al primer periodo de Néstor. Digamos, desde el 2001 a la fecha, nosotros estábamos acostumbrados a que el mercado laboral crecía, más rápido, más despacio, con un sector, con otro sector. Lo que bueno, eso tiene que ver con crecimiento de economía, ¿no? Claro. Menos 5%. Claro. Menos de 5%, destrucción de empleo. Más de 5%. ¿Estos así son las cuentas? Sí, pero el problema que tenés con esas cuentas es que esas cuentas surgen de un promedio. Estadísticas, promedios que hoy maneja el INDEC. Con lo cual eso está todo tan dudoso que uno dice, bueno, al final uso o no uso esta estadística. Claro. Yo voy a una mucho más simple, que no la puede manipular nadie, que es la cantidad de empleos formales. Eso es un dato estadístico. Todas las empresas que tienen trabajadores registrados en blanco pagan los impuestos todos los meses, porque esa estadística es clara. La cantidad de empleos formales
creció mucho durante el primer periodo presidencial, el único periodo presidencial de Néstor Kirchner, del 2003 al 2007, incluso por arriba del crecimiento de la oferta, porque nosotros por una cuestión vegetativa cada vez se incorpora más gente con ganas de trabajar. Sí. La oferta laboral de formales creció muchísimo durante la presidencia de Néstor Kirchner. Durante la primera presidencia de Cristina, del 2007 al 2011, ese ritmo bajó, pero siguió siendo positivo. Se generaron más empleos formales que el crecimiento de la demanda de empleos formales. Hasta ahora, hasta fin del 2013, del 2011 al 2013, el segundo periodo presidencial de Cristina, la oferta de trabajos formales venía creciendo por debajo de la demanda. ¿Con qué se compensaba? Con empleo informal, con asistencia y demás. Pero los empleos formales seguían creciendo, a menor tasa, pero seguían creciendo. ¿Qué es lo que estamos empezando a ver ahora? Destrucción de empleos formales. Durante todo el segundo semestre de este año, lo que vamos a ver es que lamentablemente va a bajar la cantidad de empleos absolutos formales de la economía. ¿Y por qué digo que no estamos chocando contra la realidad? Porque el empleo finalmente es el reflejo de todo. Si la gente invierte, si la gente consume, si hay confianza, hay empleo. Si algo se empieza a resentir, empezamos a ajustar gastos, empezamos a ajustar por acá, y la última instancia es el cierre de la fábrica, la suspensión y la caída de empleo. Lamentablemente el segundo semestre, la característica que va a tener el segundo semestre en Argentina es justamente que nos vamos a enfrentar con la realidad. Y ahí vamos a ver como sociedad cómo reaccionamos, porque este es un fenómeno que de hace por lo menos 10, 11 años no teníamos. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué cambiaron las condiciones externas? ¿Qué fue lo que cambió a nivel interno en la República Argentina para que en un gobierno del mismo color político, en donde un presidente se mantuvo durante toda su gestión con creación de empleo, fallece y la segunda parte, lo que vendría a ser la segunda parte de esa gestión que lleva a cabo la esposa de quien fue una persona que generó desde su política gubernamental empleo formal, empleo medible, mensurable, se cae a pedazos? Bueno, no es porque el mundo se nos cayó encima. Bueno, esto es lo que pregunto. ¿Hubo crisis externa que justifique esto? No, hubo crisis externa, las vimos, no nos impactaron a nosotros porque los precios de los bienes que Argentina puede vender respecto a los precios de los bienes que Argentina puede comprar o debe comprar, siguen mejorando. Ahora recién se están recomponiendo. Esto es lo que los economistas llamamos los términos de intercambio. Claro. Los términos de intercambio argentinos del 2008 al 2009 a hoy, tomo el 2008, han seguido creciendo. Hoy estamos en niveles, si lo comparamos contra los que había en 99-2000, hoy estamos en niveles de 150, es decir, estamos un 50% mejor que en ese momento. Con lo cual, el mundo nos sigue dando buenas noticias y el mundo sigue teniendo oportunidades. ¿Cuál es el problema? No es que el mundo se nos cayó encima, no es que se dio vuelta, nosotros lo estamos mirando al revés. Nosotros no estamos aprovechando las oportunidades que nos da el mundo. Vos hacías una pregunta, ¿por qué si estábamos tan bien, ahora estamos mal? Porque nosotros hemos manejado muy mal la cuestión fiscal. Yo les pongo un dato, crisis 2001, básicamente todo el déficit fiscal se explicaba por los intereses de la deuda. Sí. En el peor momento de todos, había un 1% de déficit fiscal comparado contra el PBI, que es la riqueza nacional, o lo que se produce localmente, más que la riqueza, y 4 puntos eran pago de intereses de la deuda. Y esta era la proporción. Hoy, si le sacamos hoy la foto a la economía argentina, más de 4 puntos del PBI son déficit fiscal y menos de 1 punto son intereses de la deuda. Es decir, estamos prácticamente en una situación opuesta a la que estamos previo a la crisis del 2001. En el 2001 teníamos 5 puntos de PBI de déficit, pero básicamente el déficit se explicaba por intereses de deuda. Hoy tenemos casi 5 puntos de déficit, pero buena parte del déficit, 4/5 del déficit, se explican por problema de subsidios. De 4 pesos que entran hoy como ingreso corriente al Estado, hay 1 que lo gastamos en subsidios. Y esos subsidios, lamentablemente, no van a que el más lo necesita. Es decir, acá no estamos hablando de jubilaciones, asignación universal por hijo, programa de asistencia. Acá estamos hablando de subsidios, transferencias del Estado a las empresas energéticas, al transporte, al déficit de las empresas públicas. Y eso es lo que nos ha dado vuelta la situación. La política de subsidios. ¿Por qué? Porque nosotros los subsidios los dijimos, en su gran mayoría, a quienes no lo necesitaban. Nosotros durante mucho tiempo le subsidiamos las facturas de energía a gente que después compraba dólares baratos y se iba de shopping a Miami. Está perfecto que la gente vaya de shopping a donde quiera,
pero no se los subsidiemos desde el punto de vista del presupuesto, claro, y no le demos dólares que después no los tenemos para los autopartistas y tienen que suspender personal. Acá no se trata de que la gente no viaje, que viaje, pero sin subsidios estatales. Nosotros pasamos de tener año 2007, 2008, 4 puntos de superávit fiscal. Hoy tenemos casi 5 puntos de déficit. Si los queremos ver en términos relativos, son 9 puntos de diferencia. Y eso es baja calidad de gasto. ¿Cuál es la buena noticia? Que ese déficit lo podemos corregir sin afectar a los que menos tienen. Justamente, tenemos que dejar de que drene plata del Estado hacia quienes no lo necesitan. Nosotros no tenemos que bajar jubilaciones, nosotros no tenemos que bajar asignación universal por hijo. Por el contrario, podríamos hasta pensar nominalmente en subirlas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que bajar de seguir transfiriendo recursos a los sectores medios y altos, porque los sectores medios y altos no necesitan que les sigamos subsidiando algunas cosas. Y hay otros sectores que sí lo necesitan. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Si vos dejás de subsidiar a quien no lo necesita, hoy reducís la inflación. Si reducís la inflación, aumentás el poder de compra de la gente, en especial de los sectores bajos. Si esa gente tiene plata para comprar, va a haber comercios que van a vender más, la gente se va a envalentonar y va a producir más. Si vos bajas la inflación, vas a dejar de perder competitividad, con lo cual las exportaciones van a volver a traccionar. Una de las grandes cosas que tuvo Argentina es, en su salida de la crisis 2002, es cómo explotaron las economías regionales, cómo empezaron a crecer las economías regionales. Hoy Mendoza no puede vender vinos, que es el menos de los commodities, porque el vino tiene un valor agregado que es la marca. Claro. No te hablo de, no sé, de uva, de ajo, de algo muy puntual que es bien commodity. Sí. Hoy en Argentina prácticamente el único sector que te quedó competitivo es el monocultivo de la soja. Es decir, tanto insultamos al yuyo, tanto hablamos que tiene un modelo diversificado, y hoy baja la soja en Chicago y decimos, uy, qué mala suerte. Entonces, ¿cómo puede ser que hayamos pasado de que volvió a florecer la industria vitivinícola de Mendoza? Hoy, fíjense, Mendoza prácticamente no puede vender vinos al mundo porque perdió competitividad. Y eso es parte de la inflación. Les crecen los precios internos y cuando van al Banco Central, en vez de darte un dólar de 9, 10 o lo que fuera, te dan un dólar de 8.30. Entonces, no le cierran las cuentas a los mendocinos para exportar vino. ¿Sí? Imagínate que si Mendoza no puede exportar vino, ¿qué le queda a todo el resto de las economías regionales? Claro. De vuelta, la salida está en bajar el impuesto inflacionario. Y lo bueno de esta situación, a diferencia del 2001, que para bajar el impuesto inflacionario no tenemos que bajar el 13% a los empleados públicos o tenemos que bajar jubilaciones. Podemos hacer que el Estado sea más eficiente y subsidie a quien lo necesita y no le dé plata a quien no la requiere. Cristian, gracias por estos minutos. Gracias por haber estado. Te sacamos